Allí estaba yo, en la gélida sala del juzgado, tratando de mantener la compostura mientras el licenciado Suárez, el resbaladizo abogado de mi exesposo, Ricardo, me pintaba ante la jueza como una madre irresponsable e incapaz. Su señoría, resonó su voz, con un tono de falsa consternación. La señora Isabel apenas si puede llegar a fin de mes. Reside en un piso de alquiler minúsculo, y su empleo es inestable, por ser generoso. ¿Cómo podría ella ofrecerle un ambiente seguro y adecuado al pequeño Leo? Apreté los dientes con fuerza. Ardía en deseos de gritar que Ricardo era quien me había despojado de todo, quien había minado sistemáticamente mis perspectivas laborales. Pero callé, con las manos aferradas en mi regazo para ocultar su temblor. La jueza, una mujer de 1900. Semblante serio, la jueza Herrera, asentía con parsimonia, su expresión impenetrable, lo que solo conseguía intensificar mi angustia. Mi hijo, Leo, de apenas 7 años, estaba sentado junto a mí, trazando figuras imaginarias en la tela de su pantalón, aparentemente ajeno al drama. Ricardo, al otro extremo de la sala, me observaba con una sonrisa de superioridad mal disimulada. Justo cuando la jueza Herrera se disponía a hablar, una vocecita interrumpió el tenso silencio. «Disculpe, señora jueza», era Leo. Todas las cabezas giraron. Ricardo se tensó visiblemente. El licenciado Suárez pareció momentáneamente confundido. ¿Puedo mostrarle la agenda que encontré en el escritorio de papá? La que estaba mirando con un señor por teléfono, diciendo que así se aseguraría de que yo viviera con él. La sala quedó en absoluto silencio. No tenía ni la más remota idea de qué agenda hablaba. El corazón me latía desbocado, pero la palidez repentina de Ricardo me lo dijo todo. Algo estaba a punto de estallar. No siempre fui esta mujer encogida, con el alma en vilo por el miedo a perderlo todo. Antes de Ricardo, yo era Sofía, una diseñadora gráfica con un pequeño estudio propio que empezaba a florecer, llena de ilusión y proyectos. Ricardo irrumpió en mi vida como un torbellino de encanto y promesas. Era carismático, persuasivo, y me convenció de que juntos alcanzaríamos grandes cosas. «Tienes un talento increíble, mi amor», me decía, «pero te desgastas demasiado con la gestión del negocio. Déjame ayudarte con eso. Yo me encargo de los números y los clientes importantes. Tú concéntrate en crear, que es lo tuyo». Yo, enamorada y confiada, le creí. Cuando nació Leo, insistió en que dejara el estudio. «Nuestro hijo te necesita a tiempo completo, Sofía. Yo puedo mantenernos sin problemas. Ya retomarás tu carrera más adelante, cuando Leo sea mayor». Accedí, pensando que sería algo temporal, pero lo temporal se convirtió en una jaula dorada. Él asumió el control total de las finanzas, dándome una asignación que apenas cubría los gastos básicos. Si cuestionaba algún gasto elevado o insinuaba mi deseo de volver a trabajar, aunque fuera a media jornada, él se volvía esquivo y condescendiente. «El mercado ha cambiado mucho, cariño. Estás desactualizada». O «Leo es muy pequeño. Necesita a su madre en casa. No seas egoísta». Poco a poco fue minando mi confianza, aislándome de mis contactos profesionales y haciéndome sentir completamente dependiente. Cuando me anunció que quería el divorcio, alegando que yo me había abandonado y perdido toda ambición, me di cuenta de que no tenía nada a mi nombre, ni ahorros, ni experiencia laboral reciente, solo un hijo al que adoraba y un futuro que se antojaba desolador. Había vaciado nuestra cuenta bancaria conjunta días antes de irse de casa, alegando que eran sus ganancias. Contrató de inmediato al licenciado Suárez, conocido en los círculos legales por su agresividad en litigios familiares. Yo me quedé en la calle, figurativamente hablando, intentando encontrar un techo para Leo y para mí sin apenas ingresos. Terminamos en un pequeño apartamento alquilado, en un barrio humilde, lo único que pude permitirme tras vender las pocas joyas que me había dejado mi abuela. Empecé a limpiar casas, a hacer trabajos esporádicos pagados en efectivo, cualquier cosa que me permitiera poner un plato de comida en la mesa y mantenernos a flote. Leo, mi pequeño valiente, jamás se quejó. Tarareaba canciones mientras yo fregaba suelos ajenos, diciéndome que yo era la mejor limpiadora del universo. Ya no teníamos coche. Ricardo se lo había llevado, afirmando que era un bien de la empresa que él había formado. Íbamos en autobús a todas partes. A veces nos cortaban la luz durante un día o dos, hasta que lograba reunir lo suficiente para pagar la factura. Encendíamos velas y jugábamos a que estábamos de acampada en el salón. No le conté a mi familia lo mal que estaban las cosas. Vivían lejos, en otra ciudad, y me invadía una vergüenza profunda. Nunca habían confiado del todo en Ricardo. Mi madre siempre dijo que tenía mirada de aprovechado, pero yo, cegada por un amor que resultó ser una ilusión, no quise escuchar. Cuando Ricardo solicitó la custodia total de Leo, argumentando que yo era una
madre negligente viviendo en la miseria. Sentí que el mundo se me venía encima. Quería arrebatarme lo único valioso que me quedaba. La mañana de la vista judicial, tenía el estómago hecho un nudo. Una vecina amable me había prestado un vestido discreto, de segunda mano, pero limpio. Mientras me arreglaba, Leo dibujaba, en la mesita de nuestra minúscula cocina, un superhéroe protegiendo a una figura más pequeña. «Mami», preguntó, con la seriedad preocupada de un niño, «¿la jueza va a ser buena con nosotros?» Esbocé una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Será justa, cariño, y mamá dirá la verdad». Pero no estaba segura de que mi verdad fuera suficiente contra el dinero de Ricardo y las triquiñuelas de su abogado. Llegamos al juzgado, Leo agarrado fuertemente de mi mano. Llevaba una carpeta de plástico desgastada con los informes de asistencia, de Leo al colegio, una carta de su maestra elogiando su carácter y algunos extractos bancarios que reflejaban mis escasos ingresos y crecientes deudas. Se sentía patéticamente insuficiente. Dentro de la sala, el ambiente era opresivo. Ricardo estaba sentado, con aire tranquilo y traje caro, cuchicheando de vez en cuando con el licenciado Suárez, quien luego me dirigía miradas burlonas. Cuando le tocó el turno, el licenciado Suárez desató su ofensiva. Me describió como una mujer desesperada, inestable, apenas capaz de cuidar de sí misma, y mucho menos de un niño. Su hijo a veces va al colegio con los zapatos rotos. Su señoría, afirmó, con la voz impostada de falsa lástima. La merienda que lleva suele ser un simple bocadillo. No se trata de maldad, sino de capacidad. O, mejor dicho, de la falta de ella. Quise gritar que esos zapatos los remendaba con aguja e hilo cada noche, que yo me saltaba comidas para asegurarme de que Leo tuviera algo que llevarse a la boca. Quise preguntarle a Ricardo dónde estaba él cuando Leo tuvo fiebre alta, y tuve que caminar kilómetros hasta la farmacia de guardia porque no podíamos pagar un taxi, pero me mordí la lengua. Sabía que en un tribunal, los arrebatos emocionales se interpretan como debilidad, como desequilibrio. La jueza Herrera escuchaba atentamente, impasible, mientras el licenciado Suárez exponía sus pruebas irrefutables de mi incapacidad. Mi corazón se hundía con cada palabra, y justo cuando sentí que iba a derrumbarme bajo el peso de tanta infamia, sentí aquel pequeño y persistente tirón en mi vestido. «Leo, mi dulce y valiente Leo». «Disculpe, señora jueza», repitió Leo, su voz apenas un susurro, pero sorprendentemente nítida en la sala repentinamente silenciosa. La jueza Herrera, que estaba a punto de hacer una observación, hizo una pausa y lo miró por encima de sus gafas. El licenciado Suárez suspiró con teatralidad, como si aquella fuera una interrupción absurda. Ricardo fulminó a Leo con una mirada que podría haber congelado el mismísimo infierno, una mirada de pánico puro y absoluto. «¿Puedo mostrarle la agenda que encontré en el escritorio de papá?», continuó Leo, impávido ante la tensión adulta que se arremolinaba a su alrededor. Esa que estaba mirando con un señor por teléfono, diciendo que así se aseguraría de que yo viviera con él y que mamá no recibiría más dinero. Se me heló la sangre en las venas. ¿Qué agenda? Jamás me había mencionado nada parecido. Mi mente se aceleró, intentando encontrarle sentido. Ricardo sudaba visiblemente, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el borde de la mesa. La sonrisa de suficiencia del licenciado Suárez se había esfumado, reemplazada por una expresión de creciente horror. «Leo, cariño, ¿de qué estás hablando?», susurré, mi voz apenas audible. No me miró. Su mirada estaba fija en la jueza Herrera, quien ahora se inclinaba hacia adelante, claramente interesada. «Joven», dijo ella, con un tono más suave del que había empleado en toda la mañana. «¿Qué agenda es esa?». Leo metió la mano en la pequeña mochila que había traído, donde guardaba sus cuadernos de colorear y un bocadillo. Sacó una agenda de aspecto corriente, de tapas oscuras, un poco arrugada por las esquinas. Era un objeto simple, pero en ese momento pareció pesar una tonelada. «Esta», dijo, sosteniéndola en alto. La jueza Herrera le hizo un gesto para que se acercara. «Tráela aquí, hijo». Leo, pequeño pero decidido, caminó entre los abogados atónitos, pasó junto a su padre lívido y depositó la agenda sobre el estrado de la jueza con ambas manos. El silencio en la sala era absoluto, denso, cargado de una expectación casi insoportable. En el instante en que la jueza Herrera tomó la agenda, Ricardo dejó escapar un jadeo audible. El licenciado Suárez intentó objetar, balbuceando algo sobre procedimiento indebido y documentos no verificados, pero la jueza lo silenció, con un gesto tajante de la mano. Sus ojos recorrieron las páginas, su expresión cambiando de la curiosidad a la incredulidad, y de ahí a una ira fría y contenida. Levantó la vista, no hacia Leo, sino directamente hacia Ricardo. «Señor Pérez», dijo, con una voz peligrosamente calmada,
Tal vez le gustaría explicar estas anotaciones en su agenda personal, con fechas que coinciden curiosamente con las semanas previas a su solicitud de divorcio. Ricardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, sin emitir sonido. El licenciado Suárez se precipitó a su lado, susurrando frenéticamente, pero el daño ya estaba hecho. La jueza Herrera continuó, su voz ahora resonando con autoridad. Encuentro aquí, señor Pérez, referencias a reuniones con asesores financieros para reestructurar activos, llamadas para minimizar ingresos declarables, e incluso un recordatorio que dice textualmente: abogado Suárez, estrategia para custodia, demostrar inestabilidad de I y falta de recursos. Objetivo, pensión cero o mínima. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. El silencio era ensordecedor. Todas las miradas, excepto la de Ricardo, estaban clavadas en él. Parecía a punto de vomitar. Yo estaba atónita, paralizada. Sabía que Ricardo era despiadado con el dinero, pero ver su duplicidad expuesta de forma tan cruda, su intención no solo de empobrecerme, sino de utilizar a nuestro hijo como un peón, superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. La jueza Herrera colocó la agenda sobre su estrado. Señor Pérez, usted ha intentado perpetrar un fraude contra este tribunal. Ha buscado deliberadamente engañar a estas actuaciones mediante el engaño financiero y la manipulación emocional. Se giró hacia mí. Señora Moreno, ¿tenía usted conocimiento de esta agenda o de esta estrategia? No, su señoría, acerté, a decir, con la voz ahogada. Es la primera vez que veo o escucho algo así. Leo me miró, con sus ojitos muy abiertos. Oí a papá decir por teléfono que con esa agenda la jueza pensaría que eras mala con el dinero, mami. No quería que te pusieras triste. La expresión de la jueza Herrera se suavizó al mirar a Leo. Has hecho algo muy valiente, jovencito. Luego se dirigió al licenciado Suárez, que parecía completamente derrotado. Esta vista queda aplazada. Ordeno una auditoría forense inmediata de las finanzas del señor Pérez y una investigación completa sobre este asunto. Entretanto, la custodia provisional de Leo Moreno se concede íntegramente a la señora Moreno. Los derechos de visita del señor Pérez quedan suspendidos hasta que se aclare la investigación. Ricardo finalmente encontró su voz, un grito ahogado de «Esto es indignante», pero la jueza simplemente dio un golpe con el mazo. Su decisión era firme. Atraí a Leo hacia mí en un fuerte abrazo, mientras las lágrimas de alivio e incredulidad corrían por mi rostro. Mi hijo, mi pequeño y observador hijo, acababa de salvarnos. Salí de aquel juzgado de la mano de Leo, sintiendo que flotaba. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba sorprendentemente lúcida. El licenciado Suárez ni siquiera nos miró mientras se llevaba apresuradamente a Ricardo, con el rostro desencajado por una furia apenas contenida. La investigación ordenada por la jueza sobre las finanzas de Ricardo fue rápida y exhaustiva. La perito contable designada por el tribunal, una mujer seria y eficiente llamada Ana Valdivia, destapó un entramado de cuentas ocultas, bienes no declarados y un patrón sistemático de manipulación de ingresos, diseñado para defraudar no solo a mí, sino también a Hacienda. Cada nuevo hallazgo era como una pequeña pieza de mi vida robada que me era devuelta. Durante tanto tiempo, Ricardo me había hecho dudar de mi propia cordura, de mis percepciones. Ahora, los hechos irrefutables quedaban al descubierto. La vista final fue menos una batalla y más una formalidad. Para entonces, contaba con la asistencia de una abogada de oficio, una mujer amable y resuelta, de una asociación local de apoyo a la mujer. Ricardo parecía un hombre quebrado. Su nuevo abogado, un personaje mucho menos ostentoso que el licenciado Suárez, hablaba en un tono apagado y conciliador. La jueza Herrera entró en la sala, con su habitual semblante severo, pero había un nuevo peso en sus palabras. Este tribunal ha revisado las conclusiones de la investigación financiera del señor Pérez, comenzó, y encuentra pruebas abrumadoras de ocultación dolosa, encubrimiento de activos y un intento deliberado de pervertir el curso de la justicia. Tales acciones son una afrenta a este tribunal y, lo que es más importante, una traición al interés superior del menor implicado. Hizo una pausa y luego me miró directamente. Señora Moreno, a la luz de estas graves conclusiones y de su demostrado compromiso con el bienestar de su hijo bajo circunstancias extremas, este tribunal le concede la custodia legal y física total de Leo Moreno. El señor Pérez queda obligado a pagar una pensión alimenticia retroactiva sustancial, todas sus costas legales, y estará sujeto a un régimen de visitas supervisadas únicamente, pendiente de una evaluación psicológica. El mazo cayó. Se había acabado. Realmente se había acabado. Leo, a quien había dejado con mi vecina para esta vista final, estaría esperándome, a salvo. Aquella noche,
Leo y yo celebramos nuestro particular banquete de la victoria. Preparamos juntos unas arepas con queso, su comida favorita, y de postre, helado de chocolate. Bailamos por el pequeño salón de nuestro apartamento al son de canciones infantiles. No era un palacio, pero era nuestro hogar, y por fin se respiraba una paz que había anhelado durante mucho tiempo. Lo abracé fuerte, a este increíble niño que se había enfrentado a gigantes, armado solo con la verdad. Ha pasado casi un año desde aquel día en el juzgado. La vida no se ha vuelto perfecta por arte de magia. Sigo teniendo que ajustar el presupuesto con cuidado. Estoy reconstruyendo lentamente mi carrera como diseñadora gráfica, aceptando pequeños encargos como freelance que consigo a través de una plataforma online y de antiguos contactos que han vuelto a confiar en mí. Es un comienzo. El miedo, constante y aplastante que ensombrecía cada uno de mis movimientos, ha desaparecido. Esa sensación de fatalidad inminente, de que Ricardo de alguna manera lograría arrebatarme a Leo, se ha desvanecido. Ricardo hizo algunos intentos patéticos por apelar la sentencia, por reducir la pensión, pero las pruebas en su contra eran demasiado contundentes. Acude a sus visitas supervisadas de forma esporádica, pareciendo más un fantasma que el hombre, arrogante que una vez fue. Leo es educado pero distante con él. Ya no pregunta mucho por su padre. He empezado a ir a terapia. Me ha ayudado a desentrañar años de abuso emocional, a comprender cómo Ricardo anuló sistemáticamente mi autoestima. Estoy aprendiendo que no fui débil por ser manipulada. Fui fuerte por sobrevivir, fuerte por proteger a Leo, fuerte por encontrar finalmente mi voz de nuevo, aunque fuera mi hijo quien primero me mostrara el camino. Leo está floreciendo, se ha apuntado al equipo de fútbol del colegio, y sus maestros dicen que está más seguro de sí mismo, más extrovertido. Todavía habla del día que le ganamos a la jueza con la verdad. Una tarde, paseábamos por el 1900 Parque, y me preguntó, «Mami, papá fue muy malo por intentar engañar a la jueza». Lo miré a los ojos. Sí, cariño. Cometió errores muy grandes. Pero lo más importante es que la verdad salió a la luz, y tú fuiste un niño muy valiente por ayudar a que eso sucediera. Asintió, con una solemne comprensión en su joven mirada. Aquella agenda arrugada que había encontrado no había sido solo una prueba, fue un salvavidas. Podría haberla ignorado, haber tenido miedo de mencionarla, pero no lo hizo, porque incluso a los 7 años, mi hijo sabía distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que estamos haciendo ahora, Leo y yo. Estamos creciendo. No siempre es un proceso rápido o fácil, pero es constante. Cada semana nos alejamos un poco más del miedo y nos acercamos un poco más a la paz. La gente a veces me pregunta cómo mantuve la calma en el juzgado, cómo no me derrumbé ante todas esas acusaciones. La verdad es que estuve a punto de hacerlo, 1000 veces en mi mente. Pero cuando eres madre y el mundo entero de tu hijo está en juego, encuentras una fuerza que no sabías que poseías. Sigues respirando, sigues de pie, no porque sea fácil, sino porque rendirse nunca es una opción. Esta historia comenzó en una fría sala de juzgado, conmigo siendo acusada de estar demasiado rota, demasiado pobre para ser una buena madre. Terminó con la verdad siendo pronunciada por la voz más pequeña y valiente de aquel lugar, un niño que entendía la integridad y no tuvo miedo de defenderla. No ganamos porque tuviéramos poder o dinero o una fachada perfecta. Ganamos porque teníamos la honestidad, porque el amor perseveró, y porque incluso cuando las probabilidades estaban imposiblemente en nuestra contra, nos negamos a ser quebrantados. Si algo he aprendido, es esto. La justicia no siempre llega fácilmente, pero puede llegar. Y a veces, cuando lo hace, llega de la manera más inesperada, como una agenda olvidada en un escritorio, sostenida por unas manitas pequeñas, con un coraje silencioso, ofrecida con un amor inquebrantable. Ese fue el día en que todo cambió. No solo en el juzgado, no solo legalmente, sino en mi corazón. Ese fue el día en que dejé de sobrevivir y comencé a vivir de verdad. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado la fuerza silenciosa que se necesita para seguir adelante cuando todo está en tu contra, entonces, por favor, tómate un momento para darle un me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que no estás solo. Deja un comentario. Ya seas padre, madre, superviviente o alguien que simplemente cree en la verdad y la justicia, tu voz importa aquí. Leo cada uno de ellos. Y si quieres más historias reales sobre resiliencia, amor y lo que significa luchar por lo que más importa, suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad aquí, una que vea a las personas, no solo sus luchas. Gracias por ser parte de ella.